Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, de los versos 17 al 20 de forma alternada. Nehemías capítulo 2, del versículo 17 al 20, y va a ser de forma alternada. Dice así la palabra del Señor. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces declaré con la mano de Dios había sido hecho sobre mí, y asimismo las palabras del rey y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para él. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Todos juntos. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Oremos. Dios amado, Padre Santo, he aquí tu pueblo, Señor, postrado ante ti, adorándote, Señor, y reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que solo en ti podemos confiar, que solo tú eres fiel y que en tu fidelidad podemos reposar, sabiendo de que tu plan, tu propósito, se cumple de manera perfecta y maravillosa. Dios eterno, te rogamos que tu palabra, aquella que ha sido inspirada, Señor, también traiga para nosotros un consuelo, que también traiga un desafío a vivir una vida que te agrade a ti. Padre eterno, bendícenos, limpia nuestros corazones, limpia mis labios, Señor, para poder predicar tu palabra, y que ella sea la que se revele por medio de tu Espíritu Santo, que ella sea la autoridad última para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hay una catástrofe natural, o sea, un tema de guerra, por ejemplo, la ciudad queda devastada, ¿no? Queda todo roto, queda todo muy feo, queda todo desierto, y es muy doloroso porque uno comienza a ver cómo las personas quedan vacías, no saben qué hacer, no saben de qué aferrarse. Porque lo que ellos construyeron, sus casas, su lugar donde se juntaban, su lugar incluso de esparcimiento, todos ellos fueron destruidos por alguna razón. Así que cuando pierden esto, caminar por esos lugares es muy triste, es muy duro. Caminar por lugares donde ha habido una gran catástrofe. Nehemías dice en el versículo 11 que él estuvo 3 días ahí y observó todo lo que estaba pasando, cómo los muros estaban destruidos, cómo las puertas estaban destruidas. Él sale, dice el versículo 13, sale de noche y miró, dice que no podía ni siquiera pasar con su gente porque estaba todo destruido, estaba todo en el suelo. Y en ese contexto Nehemías está triste porque ve que todo lo que hacía que Israel tuviera una identidad como pueblo se había desaparecido. Así que lo que tiene ahora Nehemías que enfrentar es tan difícil, es tan duro, porque el pueblo está en el suelo. Literalmente hay un pueblo que está en el suelo, ya sea físicamente por la destrucción, como también está en el suelo su ánimo. Más de alguna vez tú y yo hemos estado en el suelo por nuestras crisis. Más de alguna vez nosotros hemos estado con ganas de nada
por las crisis que estamos viviendo, por las dificultades que estamos enfrentando, porque nuestros muros se destruyeron, porque aquello que nos daba seguridad se acabó. Cuando una persona enfrenta la muerte de un familiar, lo más duro para esa persona es que tiene que entender que toda su vida ahora debe vivirla sin esa persona. Así que aquello que le daba un sostén, aquello que le daba un soporte, ya no está. Así que hay que nuevamente lograr recrear una identidad nueva. Lo hermoso del Evangelio es que precisamente te llama a destruir todas esas confianzas, a que no debe existir una confianza en aquellas cosas que a nosotros nos parecen estables. Porque cada vez que confiamos en lo establecido, cada vez que confiamos en lo que a nosotros nos parece muy seguro, entonces fracasamos, entonces se destruye y sufrimos. Y sufrimos. Hay dolor, porque aquello que yo tenía súper seguro ya no está. Aquello que yo me aferraba y abrazaba ya no está. Entonces nuestras crisis, nuestras luchas espirituales son muy fuertes al ver que lamentablemente aquello que teníamos como seguro ya no está. Eso es lo que le pasa a Israel. Israel ya está con todo en el suelo, pero Dios está con un propósito sobre ellos. Y eso también pasa con nosotros. Nuestras crisis no pasan porque sí. No es que Dios un día se levanta aburrido y ¿sabes qué? Voy a molestarle la vida, estoy enojado hoy día, así que ¿sabes qué? Voy a odiarlos. No está haciendo eso. Dios está haciendo y cumpliendo un propósito. Y que casi siempre es confíen en mí. Confíen en lo que yo estoy haciendo. Confíen en mis fuerzas. Confíen en mi plan. Como cantábamos recién, es solo su fidelidad, no la nuestra. La Biblia nos dice que Él, y solo Él, es fiel. Que nosotros no somos fieles. Y que solo a la fidelidad de Él es inmutable. La tuya y la mía. No somos fieles nunca. Dios es el único fiel y por eso debemos confiar en sus propósitos. Si estamos pasando por alguna crisis, si nuestros muros han sido destruidos, está bien, hermano. Está bien que nuestros muros estén destruidos. Está bien que nuestra puerta no esté destruida, esté toda quemada, para que aprendamos a confiar en aquel que nos enseña realmente cuál es su propósito. Mira ahí el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías oró al Señor. Le presentó esta situación. Eso es lo que está pasando. Si quieres, envíame. Dios envía a Nehemías. Y lo maravilloso es que cuando enfrentamos crisis, no debemos enfrentarlas solos. Mira, dice, les dije pues, vosotros veis el mal, estamos en que Jerusalén está desierta, vamos todos. Estemos todos. Las dificultades de la vida en el mundo cristiano no se pasan solo en una pieza encerrado. Dios ha puesto una comunidad para cuidar de nosotros. Es interesante que hoy día, tristemente, la iglesia, al ser lamentablemente un bien de consumo, se perdió la comunidad. Entonces tú vas a la iglesia, tú te sientas en un lugar, escuchas un par de cosas a una persona, cantas un par de canciones y te vas. Pero no estás haciendo comunidad, no estás haciendo iglesia. Porque la iglesia, la comunidad, entiende esto, que estamos todos para soportándonos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para que las crisis que estamos luchando, para nuestras batallas espirituales que son reales, no las vivamos solos. Nehemías no se para frente al pueblo y dice, ok, yo voy a hacer esto. Yo voy a resolver este problema.
Yo voy a levantar el muro, yo voy a levantar las murallas, voy a levantar las puertas, todo lo voy a restaurar yo solo porque yo puedo. La iglesia se hizo y Dios la pensó desde un comienzo para que también reflejara un concepto muy importante para nosotros, la Trinidad. La Trinidad es la comunión perfecta. Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo juntos, perfectos, santos. Todos ellos son la comunidad perfecta. Y Dios no nos dice, ¿sabes qué? Quédense solos. Recuerden que la frase de Dios en el Génesis es, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego comienza a formarse un pueblo, una nación que debe acompañarse, que debe cuidarse, que debe restaurarse para poder cumplir el propósito de Dios. La iglesia primitiva no es un lugar solamente donde se juntaban 2 o 3, ponían una piedra encima y empezaban a leer las cartas de Pablo o las de Juan o las de Pedro. Ellos se cuidaban, ellos se protegían, ellos se consolaban, ellos se soportaban unos a otros. Hermano, la iglesia no es un lugar para sentarse y para cumplir con un don que yo tengo y luego me voy. Yo debo involucrarme en mi comunidad porque soy responsable del que está al lado mío. Soy responsable de mis hermanos, soy responsable de los niños, de los adultos, soy responsable de parte importante de la iglesia. Pero esto es, no lo veas como que sin ti la iglesia no es nada, porque eso no es verdad. Pero Dios te dio un privilegio, ser parte de una comunidad. Dios te dio la bendición de ser parte de una iglesia. Y como parte de esa comunidad, como parte de esa iglesia, tienes la obligación de cuidarnos unos a otros. Fíjate que cuando más vemos la Escritura, vemos que cuando más malas decisiones tomamos, es cuando estamos más solos. Y piensa esto, el castigo eterno es precisamente la soledad. El castigo de vivir lejos de Dios. El infierno se caracteriza por esto, por estar solo. Es la eterna soledad. Y no queremos esa eterna soledad. Nadie soporta la soledad. Todos, sin duda, más de algunos hemos dicho, quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, quiero descansar. Todos hacemos eso. Todos alguna vez me han dicho, no quiero más, quiero estar un rato solo. Y está bien. Pero no podemos vivir solos el Evangelio. El Evangelio se vive, se disfruta y se es bendecido en comunidad. La iglesia no es solamente un lugar donde nos juntamos un día domingo para hablar un par de cosas. Es el testimonio del Dios presente en la comunidad, del Dios presente en el reino. El reino avanza cuando la iglesia se congrega para glorificar al Padre. Hermanos, Nehemías él sabe que esto no lo puede hacer solo, que él debe involucrarse con la comunidad que no le conocía. Nehemías vivía en otro lugar. Nehemías estaba bien en el lugar del palacio. Nehemías no estaba ni cerca de ese lugar. Nehemías podía decir, ¿sabes qué? No es mi problema. No es mi problema. Yo estoy bien, duermo tranquilo, le sirvo una copa de vino al rey, media copa me la tomo yo. Estamos súper bien, no tengo ninguna dificultad. O sea, todos los días, mi único problema cuando me levanto en la mañana es saber qué vino le sirvo al rey. Ese es mi único problema. ¿Por qué voy a ir a reconstruir muros, a reconstruir puertas, que más encima yo no soy capacitado para eso? ¿Por qué voy a ir? Porque Dios te puso en una comunidad, Dios te puso en un pueblo y es responsable de ese pueblo aun cuando no estabas presente. Y Nehemías eso es lo que comprende. Fíjate que cuando veamos el capítulo 1 decía que el sepulcro de sus padres, él no estaba ahí, pero sus padres habían muerto ahí. Así que él debía ir y cumplir con su misión. Hermanos, la iglesia, las crisis que tú puedas pasar, los momentos de dificultad y de tristeza, Dios te ha puesto en una iglesia, en una comunidad, para que oren por ti, para que te cuiden,
para que te soporten, para que te levanten. Y tú también ores por otros, levantes a otros y cuides a otros. Somos un cuerpo, somos un solo pueblo. Mira ahí el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Frente a las crisis y frente a las luchas nuestras espirituales, debemos saber que primero, no estamos solos, que estamos con una comunidad. Y segundo, debemos confiar en la mano de Dios. Yo les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él nos declaró, dijo, ¿sabes qué? Yo tuve un buen plan. Yo tengo una muy buena idea. Esta es mi buena idea. Y empieza a hablar acerca de su gran idea y cómo él comienza a hacer todo esto y logra hacer todo esto. No estoy haciendo eso. Yo quiero decirles esto. Yo les declaré cómo Dios había sido bueno sobre mí. Cómo Dios permitió que todo se diera para que yo pudiera estar aquí hoy día. Cuando pasas por crisis, cuando pasas por luchas espirituales, confía en Dios. Yo sé que esto lo has escuchado 1000 veces. ¿Y sabes qué? Lo vas a escuchar 1000 veces más. ¿Sabes por qué? Porque se te olvida 1000 veces. Porque nos olvidamos. Porque seguimos luchando con nuestras propias fuerzas. Porque creemos que nosotros sí podemos. Cuando la verdad no podemos. Dios es el bueno, el que hizo, el que hace la obra. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El que comenzó con la buena obra, él será fiel en terminarla, no tú. Quien va a terminar la buena obra, quien va a terminarla de forma perfecta y maravillosa, es Dios. Así que confía en su plan. Nos desgastamos, luchamos y nos peleamos con Dios, porque Dios no nos hace caso, porque Dios no nos entiende, porque Dios pareciera que estuviera preocupado de otras cosas y no se comunicara conmigo. El problema somos nosotros, que seguimos luchando con nuestras fuerzas para que se cumpla nuestro plan y confiando en que Dios, ese plan que a mí se me ocurrió, Dios lo va a bendecir. Entonces lo pintamos de cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy solo. Dios está haciendo su obra. Confía en lo que Dios tiene. No confíes en ti. Dios es bueno. Fíjate que dice, yo declaré como Dios fue bueno. Y entonces Él hizo todo. Eso fue lo que animó a las personas. Las personas se animaron porque Nehemías vino. Ellos se animaron porque sabían que Nehemías venía de parte de Dios. Ellos no dijeron, ok, vino Nehemías, está bien, hagámoslo. No, si no lo conocían. No sabían quién era. Le hicieron caso a Nehemías porque sabían que venía de parte de Dios. Eso cambia todo. Cambia toda la idea, cambia todo el plan, porque está confiando en un Dios presente, en un Dios que está con nosotros y que se relaciona y que es tan bueno que aún en los momentos más oscuros, Dios sigue siendo bueno y revelándose con nosotros. Los momentos oscuros que pasamos tienen un propósito. A veces, o no a veces, casi nunca los entendemos. Pero tiene un propósito. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que queremos entender el propósito. No entendamos el propósito. Agradezcamos ese propósito y vivamos para ese propósito. No intentemos entender eso, porque tu mente no es la mente de Dios. Tu mente y mi mente no es lo que Dios es. No podemos comprender todo el amor de Dios. ¿Cómo vas a comprender la cruz si no es solamente por fe? ¿Cómo comprender que Dios entrega a su Hijo para que tú tuvieras vida? Nadie puede entender eso.
Nadie puede entender que un padre lleno de amor y misericordia entrega a un hijo santo, puro y sin mancha para que pecadores como tú y yo tengan vida. Nadie puede entender eso. Solo entendemos por la gracia y la obra de Dios. Solo por la fe. Dios es bueno en los momentos más tristes de tu vida. Dios sigue siendo bueno. En los momentos que tú te sientas desanimado, solo, triste, desamparado, Dios está ahí abrazándote. Dios está ahí consolándote. ¿Pero para qué? Para que confíes en Él. Dios tiene el plan. Dios tiene el control, no tú ni yo. Dios es bueno. Dios es perfecto. Confía en Él. Por último, mira versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, Tobías el sirbamonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando Nehemías se va a enfrentar a todo esto, sabe que hay muchos pueblos que no quieren que se levanten los muros. Sabe que hay gente que está dispuesta a cualquier cosa para que esto no sea reedificado. Pero en todo ese contexto, él reconoce una cosa, que la crisis y que en los muros que están en el suelo, Dios los va a prosperar. ¿Qué es que eso que Dios nos prospera? Lo que hoy día nosotros conocemos como la doctrina o la teología de la prosperidad es esta idea triste y mala de que si tú das 5, Dios te va a dar 15. ¿No? Y ese es el negocio finalmente, ¿no? Si yo doy tanto, Dios me da tanto. Nosotros estábamos en el seminario, en el primer año de seminario, con mis compañeros, y de puros ociosos que estábamos cerca de la moneda. Cerca de la moneda estaba, ya no está más, la iglesia Pare de Sufrir. Estaba frente a la moneda, en Bulnes. Y dijimos, entremos, veamos qué pasa. Y entramos. Y era una campaña de taxis, que tú regalabas tu taxi a la iglesia y Dios te cambiaba tu taxi por un taxi nuevo. Ese era el negocio. Nosotros pensaron que nosotros éramos taxistas porque era solamente para taxistas. Nosotros no sabíamos eso. Nosotros estábamos ahí de aburridos y entramos, ¿no? Después lo muy curioso fue que nos dijeron, vengan mañana porque mañana vienen mujeres solteras y ahí pueden venir. Qué raro toda esta cosa ya, pero fuimos ahí. Y efectivamente era esto. Tú le entregabas el taxi a la iglesia, lo que tampoco parece que es muy fácil, ¿no? Porque son papeles distintos, bueno, no sé. Y la iglesia te daba un taxi nuevo. El tema es que dijimos, ¿sabes qué? Hay que ver el resultado de esto. Fuimos la otra semana, porque algo tiene que haber pasado. Y había gente con taxis nuevos. Entonces llegó más gente de la que había cuando nosotros fuimos. Nosotros terminamos yendo casi un mes a Para de Sufrir para ver todo esto. Y tenemos un taxi, todos tenemos una plata de taxi ahora, somos empresarios. No, entonces, porque quedábamos muy metidos con qué está pasando con esto. Y es verdad, había gente que cambiaba su taxi. El tema es que la gente se endeudaba para cambiar su taxi pensando que Dios le había dado un taxi nuevo. Y no era verdad. Así que me imagino que después fue todo un escándalo. Incluso creo que después fue una noticia en la televisión de la estafa de los taxis y todo eso. Pero había gente muy, muy contenta de ese taxi nuevo que Dios le había dado. Porque siempre pensamos en la prosperidad como este elemento material en que Dios nos da y nos regala todo aquello que a nosotros nos gusta. Que Dios prospera tu camino, que Dios prospera tu vida, claro que sí. ¿Cómo voy a negar que Dios prospera mi camino? ¿Cómo yo voy a decir que no creo en la prosperidad? Creo en la prosperidad. Porque Dios prospera a sus hijos, claro que sí. Pero no de ese punto de vista. Dios prospera a sus hijos conociéndolos, relacionándonos y también dándonos bienes materiales, claro que sí. Todos ustedes pueden dormir en un techo, pueden tener ropa, eso Dios lo provee. Dios provee nuestras cosas, claro que sí, gracias a Dios por eso.
porque podemos comer, porque podemos tener el alimento diario. Dios provee. Pero Dios no está haciendo un negocio con nosotros. Dios está cumpliendo sus promesas de que en tu casa, en tu mesa, no faltará el pan. Que a ti nunca te faltará el abrigo. Dios está prometiendo eso. Cuando pasamos por crisis, muchas veces es porque esperamos cosas distintas. Queremos que Dios nos dé cosas nuevas. ¿Cuántas veces no has escuchado a hermanos, a hermanas que dicen, si yo me ganara un premio, yo daría tanta plata a la iglesia y toda esta plata quería para mí? Y es mentira. No da ni el diezmo, va a dar los millones que ganó. Ganó 1.000 millones, ¿va a dar 100 millones? Yo lo pensaría, no sé si se le haría. Son 1.000 millones. Son iPhone nuevos, son un montón de cosas nuevas. Son muchas cosas que yo podría tener. Dios nos prospera, pero para esto, como dice su palabra, Dios no nos des más para no olvidarte. Porque cuando Dios nos da más, nos olvidamos. Cuando Dios nos quita, entonces le alegamos. Dios prospera en la medida de que su plan, de que su propósito va adelante. Si tienes crisis espirituales, lo más probable es que estés pasando por la idea de que Dios te debe algo. Dios no te debe nada. Dios no te debe ni una cosa. Nada. Dios no te debe nada. Dios ya hizo todo por ti. Envió a su Hijo en la cruz. Todo lo dio. No te debe nada. Dios ya dio todo. Dio a su Hijo. Recordemos en nuestras crisis quiénes somos. Recordemos que tenemos una comunidad que nos debe abrazar. Y obliga a su iglesia a abrazarlo. Obliga a sus hermanos a orar por usted. Usted ore por sus hermanos. Descansa en el plan de Dios porque Él es bueno. Y Él va a prosperar tu camino. Él va a dar todo lo que tú necesitas para que le sirva fielmente. No para que te llenes tus bolsillos. Para que le sirva fielmente y vivas para Él. Nuestras crisis las tendremos sin duda. Pero no hay nada más hermoso que descansar en el plan de Dios. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en los momentos más duros de nuestras vidas, en aquellos momentos en que nos sentimos solos, sabemos que tenemos plena certeza y confianza de que tú estás en medio nuestro. Padre eterno, te rogamos que tu pueblo confíe en ti, descansemos en ti y nos gocemos de lo maravilloso que tú haces. Padre celestial, te damos toda la honra y toda la gloria y pedimos tu misericordia en nombre de Jesús. Amén.